Hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro. Él es compilador del Decálogo Universal, una obra extraordinaria, admirado por muchos dedicados a la investigación y el análisis del libro sagrado, admirados como un varón apenas de un año de conocer la escritura, un año donde no había tanta información como ahora, ¿cómo pudo compilar un año de conocer la escritura? Él conoce el año 55 y el año 56 es arrebatado. Ahí es el punto. Entonces encontramos de que no es algo ya humano, no es algo normal, ya esto es anormal, que sale de lo común, sale algo extremadamente diferente. Entonces encontramos algo interesante de que acá el que obra es Dios. ¿Por qué? Porque estaba predestinado que en los últimos días tenía que aparecer para restaurar su pueblo en los gentiles. Pero vamos al punto, lo que hemos programado para hoy día. Mirando la historia del pueblo de Israel, vamos por ahí, mucho tiene que ver la escritura, ahí encontramos algo figurativo, encontramos algo simbólico, y lo que aconteció en la vida real se escribió para el futuro, como dice en Isaías, cuando Dios le dice al profeta: escribe esta visión, muéstrala al pueblo, y luego lo escribes en un libro para que quede hasta el postrero de los días. 38 de Isaías. Entonces vemos que al mismo tiempo fue para esa época y al mismo tiempo para el futuro. La historia es cuando el pueblo de Israel salieron de Egipto, y antes de llegar al monte Sinaí se le salieron al encuentro 5 naciones fuertes, poderosas, que vienen a ser los gigantes. Entonces ahí, con la ayuda de Dios, los vencen, y porque tenía ahí un propósito, un plan de Dios. Vamos a la parte espiritual. Encontramos que acá, antes de ir a la tierra prometida, primero tenemos que luchar contra esas 5 naciones, contra esos 5 gigantes que son nuestros sentidos. Luchamos contra nuestros sentidos. De eso estamos hablando ahora. La lucha es contra nuestros sentidos. ¿Por qué contra nuestros sentidos? Es cierto que en el ser humano, vamos a la parte espiritual, de lo literal, vamos a la parte espiritual. Encontramos en Génesis de que Dios creó un huerto, y en el huerto hizo crecer a un árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol de la vida. Si vamos a la parte espiritual, vamos a encontrar algo interesante, que el huerto es el hombre. El árbol de la ciencia del bien y del mal está en el hombre. La ciencia del bien y del mal. Si vemos al ser humano de espaldas, encontramos ahí que el sistema nervioso es un árbol, y termina justamente en la cabeza del hombre. Entonces, en la cabeza del hombre tenemos la ciencia del bien y del mal. Por eso que todos nacemos con defectos y virtudes. Y el árbol de la vida, ¿dónde está el árbol de la vida? ¿Dónde se forma la vida? En Apocalipsis menciona que es un árbol que da su fruto 12 frutos al año, o sea, mensualmente un fruto. Mensualmente da un fruto. Ahora, ¿dónde se forma la vida? Si vemos todo lo que es la parte reproductora de la mujer, tiene la forma de un árbol. De un árbol, increíble. Allí se forma la vida. ¿Y por qué lo sacó del paraíso y luego dice, puso un ángel en la entrada con una espada desenvainada para que no pasen, no regrese de nuevo Adán y Eva? Porque si regresan y comen el árbol de la vida, iban a ser
eternos, nunca iban a morir. Eso de entender que la espada significa, como es en Hebreos, espada de doble filo, es la palabra de Dios. Le puso una ley, en otras palabras, que el hombre tiene un límite de vida. No puede vivir eternamente, porque sería un problema. Si viviríamos eternamente, sería un problema. Hasta la actualidad no habría un alfiler donde poner. Y los animales igual, imagínense, eternos. Por eso, amigos, todo tiene un propósito y un fin. Entonces ahora viene el punto que tenemos que luchar contra nuestros sentidos. Tenemos que luchar contra nuestros sentidos. Hemos hablado, uno de ellos es nuestra boca, nuestra lengua. Segundo, estamos hablando sobre la ventana del alma, que viene a ser nuestros ojos. Luchamos contra nuestros ojos ahora. ¿Por qué luchamos contra nuestros ojos? Luchamos porque todo ingresa por los ojos. Increíble. Todo ingresa por nuestros ojos. Por eso los sabios antiguamente lo consideraban: el ojo todo lo ve y todo lo sabe, y también viene a ser el espejo del alma. Así lo representaban en ese tiempo. Lo representaban el tercer ojo como tercer ojo en diversas tradiciones espirituales, como la conexión entre el mundo físico y el mundo metafísico. Ahora, el día de ayer hemos hablado este órgano que viene a ser el ojo, que viene a ser también el órgano más noble de todos los sentidos, el órgano que no aprendió a mentir, donde reflejan nuestras emociones, reflejan nuestros sentimientos a través de la pupila en nuestra mirada. Reflejan nuestra alegría, nuestra tristeza, nuestra preocupación. También empieza a aflorar también nuestro odio cuando tenemos a alguien, o el miedo, la pena, o el amor. Siempre se va a mostrar en nuestro rostro. Que nuestro Mesías lo consideró como la lámpara del cuerpo. Incluso vencerá, él dijo que por su mirada se conoce al hombre. En la cara se conoce al hombre juicioso. No solamente en ese punto, sino en el modo de vestir, en el modo de reír, en el modo de caminar, etc. Algo interesante. Y también los ojos hacen ver, como dijo el rey Salomón, los ojos son como la tumba. La tumba nunca se cansa de recibir sus muertos, y los ojos nunca se cansan de ver. Por eso dice el Proverbio 27, 20, el sepulcro y la perdición nunca se hartan, así los ojos nunca están satisfechos. Todo increíble, pero cierto. Ahora, por eso incluso dijo el rey Salomón, son cosas insaciables, ¿no? Y en la cuarta nunca basta, dijo el rey Salomón. El sepulcro nunca dice basta, es insaciable, sigue recibiendo sus muertos. El vientre estéril, la tierra que el agua no se llega a saciar, y el fuego que jamás dice basta. Entonces son cosas que estamos viendo a través del día de ayer, hemos visto sobre la ventana del alma. Después también encontramos algo que hoy tocaremos, el espejo del alma, o sea, me refiero del ojo espiritual. Ayer hemos visto todo lo que nuestros ojos, en forma literal, nuestros ojos tienen que ver mucho. Y en la parte espiritual, el ojo espiritual tiene otro concepto, o sea, se refiere a la capacidad de percibir la realidad espiritual, incluyendo la presencia y la verdad de Dios. O sea que es ya un poquito diferente. Tomando en cuenta siempre las palabras de nuestro Mesías, que el ojo es la lámpara del cuerpo, y
y que si el ojo es bueno, todo su cuerpo es bueno. Todo su cuerpo está lleno de luz. O sea, el ojo espiritual se usa para describir la capacidad de ver más allá de las apariencias físicas y entender las verdades, la verdad espiritual. Ese es el fin, o sea, es más allá para describir la capacidad de ver más allá de las apariencias físicas y entender la verdad espiritual. El ojo, amigos, el ojo espiritual permite a una persona percibir la presencia de Dios, su voluntad, la voluntad de Dios y la verdad espiritual de la vida. Ese es el ojo espiritual. O sea, pero uno es que describir la capacidad de ver más allá de las apariencias físicas y entender las verdades espirituales. Y el segundo viene a ser que percibir la presencia de Dios, su voluntad y la verdad espiritual de la vida. ¿Por qué me refiero a todos estos puntos? Porque encontramos como muestra de Moisés. Mejor vamos a leerlo para estar más informados. En Éxodo capítulo 3, vamos a ver sobre la zarza ardiendo. Vamos a ver, ahí nos damos cuenta, ya estamos hablando con otro ojo, ya estamos hablando con el ojo espiritual. Y también vieron físicamente, ambas cosas se vio ahí, lo físico y lo espiritual. Moisés dice en el capítulo 3, Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, o Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas muy lejos en el desierto y llegó al cerro de Horeb, esto es el cerro de Dios. El ángel de Yahvé se presentó a él bajo las apariencias de una llama ardiente en medio de una zarza. Moisés vio que la zarza ardía, pero no se consumía, y Moisés dijo: voy a mirar más de cerca esta cosa asombrosa y saber que la zarza, ¿por qué no se consume? Yahvé vio a Moisés que se acercaba para mirar, y Dios lo llamó de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. Yahvé le dijo: no te acerques más, sácate tus sandalias, porque el lugar donde que pisas es tierra sagrada. Y Dios agregó: yo soy el Dios de tus padres. En otra versión dice: yo soy el Dios de tu padre. Los sabios comentan este punto. ¿Por qué dijo yo soy el Dios de tus padres o de tu padre? Y salió con la voz de su padre, Amram. La voz de su padre, cuentan los sabios. Porque si hubiera sido con una voz como Dios es su voz, Moisés hubiera tenido mucho pavor, pero no, primero le dio una confianza y dice: no, yo soy el Dios de tus padres. Y luego cuando le dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, en ese momento Moisés se tapó la cara, se tapó. ¿Pero por qué se tapó la cara? Porque tuvo miedo de que su mirada se fijara sobre Dios. Le entró pues un temor único. Entonces Yahvé le dijo: Moisés, he visto la humillación de mi pueblo en Egipto y he escuchado sus gritos cuando lo maltratan sus mayordomos, y yo conozco sus sufrimientos. He bajado
Él está diciendo bien claro, he bajado para librar a mi pueblo de la opresión de los egipcios y para llevarlo a un país grande y fértil, a una tierra que emana leche y miel, al lugar que ocupan los cananeos, los heteos, los amorreos, los pereceos, los jebuseos, los jebeos y los jebuseos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí y he visto la opresión de los egipcios, los someteré. Ve pues ahora, dice, te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés dijo, pero ¿quién soy yo para ir donde el faraón y sacar de Egipto los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Y la verdad que da mucho que pensar, porque hasta ahí, esa fecha, tenía 80 años y sabía el poderío de Egipto, su ejército. Sabía, porque él fue preparado para ser general y también para administrar una nación. Entonces sabía pues el poderío. Dijo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Entonces Dios le respondió, yo estaré contigo y esta será para ti la señal que yo te he enviado cuando hayas sacado del pueblo de Egipto. Ustedes vendrán a este cerro y me darán culto aquí. Nos vemos acá cómo Moisés conversa con Dios. Ve pues que con el ojo espiritual empieza a ver las cosas, ya no con el ojo material, porque en el ojo material, o sea, con nuestros ojos normales, solamente pudo haber una zarza, y que no se consumía ahí esa zarza, o ardía. Entonces, pero ya cuando empieza a escuchar, ya salen voces de ese árbol, él se humilla, cubre su rostro, no quiere ver. Entonces vemos ahí, comentan ahí los sabios dos puntos fundamentales, que luego ya le dice que tienes en la vara. ¿Qué tienes en la mano? Tengo una vara. Arrójalo al piso. Lo arrojó, se convirtió en una serpiente. Moisés dio un salto para que no le muerda. Y cuando los sabios comentan, así nosotros primero debemos humillarnos ante Dios como Moisés se humilló. Segundo, cuando vemos el pecado, debemos apartarnos, porque es en Eclesiástico, el pecado muerde como una serpiente. Entonces, por eso, mejor es apartarse. Bueno, la base primordial, como está viendo el tema, de que como Dios, o sea, nosotros vemos con el ojo espiritual, esa lámpara, ¿no?, permite pues percibir la presencia de Dios. Es el ojo espiritual. Permite percibir la presencia de Dios, su voluntad y la verdad espiritual de la vida. Ahí encontramos este punto que estamos viendo ahora. Otro punto, que el pueblo pudo presenciar la presencia de Dios, y en este caso fue Moisés. El pueblo, siempre con la incredulidad, más que el pueblo cuando salió, eran pocos, no como nos cuenta la historia, simplemente dice en la escritura, eran 670,000, sin contar los niños, pero salieron casi 3 millones. Los demás eran pueblos aledaños, esclavos. ¿Por qué? Porque iban a una guerra, perdían los soldados, los sometían pues a las canteras, los sometían a los adobes, etc. Eran esclavos. Por eso guiaron esa cantidad. Pero cuando ellos van a cruzar el Mar Rojo, encuentran algo interesante. Vamos a verlo, donde el pueblo ve una señal grande cuando pasan el Mar Rojo, ¿no? Vemos ahí que primero vamos a ver en el 14, 5, 6, 7, para comprender el mensaje. Anunciaron al rey de Egipto que el pueblo de Israel se había marchado. De repente Faraón y su gente cambiaron de parecer respecto al pueblo. Dijeron, ya no tenemos a los israelitas para que nos sirvan. ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué hemos permitido que se vayan? Entonces están preocupados. Entonces el faraón hizo preparar su carro, se llevó consigo a su pueblo, o sea, a su ejército. Luego tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, cada uno con sus guerreros. Imagínense.
Entonces Yahvé había endurecido el corazón del rey, mientras los israelitas se marchaban seguros, y él los persiguió. Los egipcios, es decir, todos los carros, los caballos, los jinetes y el ejército del faraón se lanzaron en su persecución y le dieron alcance mientras acampaban junto al mar cerca de Piajarot, frente a Baal-Zephón. Entonces, acá los israelitas, el temor, por cualquiera no tiene ese temor, cuando no hay esa confianza, un temor tremendo. Entonces los israelitas vieron que los egipcios marchaban tras de ellos, Faraón se acercaba y sintieron mucho miedo y clamaban a Yahvé y dijeron a Moisés: ¿acaso no había tumbas en Egipto para que nos hayas traído a morir en el desierto? ¿Qué has ganado con sacarnos de Egipto? Te dijimos claramente en Egipto: déjanos en paz, queremos servir a los egipcios, porque es mejor servir a los egipcios que morir en el desierto. Estaban preocupadísimos. Entonces Moisés buscó que cuestionara al pueblo y le dijo: no se asusten, permanezcan firmes y verán de qué manera Yahvé les va a salvar. Miren a esos egipcios que nunca más lo volverán a ver. Yahvé peleará por ustedes. Ustedes solamente morirán, ustedes solamente mirarán, nada más. Entonces viene acá. Entonces Dios, al ver esa confianza de Moisés, Dios se le dice a Moisés: ahora sí, ¿qué me clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Levanta tu bastón y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel pasen en seco por medio del mar. Entonces, por otro lado, mientras tanto, endurecí el corazón de los egipcios para que salgan en persecución de los hebreos. ¿Con qué fin? Para que dice acá: para que yo me haga famoso a costa del faraón y de todo su ejército, de sus carros, de su caballería. Entonces Egipto conocerá que yo soy Yahvé. Como no confiaban, como no tenían no tenía una aceptación, entonces para que ellos puedan aceptar. Todo eso pasó. Ahora viene interesante que el ángel de Dios que iba delante de los israelitas pasó detrás de ellos. La nube en forma de columna vino a colocarse detrás, poniéndose entre el campo de los israelitas y de los egipcios. La nube era más para unos tinieblas y para otro era luz. Entonces ella impidió el contacto que tuvieran el uno con el otro. Moisés extendió sus manos sobre el mar y ahí hizo soplar un viento Dios hizo soplar un viento toda la noche, a un fuerte viento del oriente, y se secó el mar. Luego empezaron a pasar ellos. Entonces vemos acá dos cosas fundamentales. Uno, pasó en la vida real, que pudieron apreciar con sus propios ojos todo lo que pasaban, que las paredes eran en las aguas, pasaron y después vieron la muerte de los egipcios cuando se cerró el mar. Y para que los demás puedan comprobar, confiar más en Dios, vieron esa señal. Vieron ahí con ojo espiritual, empezaron a ver la presencia de Dios que estaba con ellos. Por eso vemos, hay dos maneras: con el ojo, nuestro ojo carnal, hablamos pues de este órgano que se conoce como la vista, que es un globo hueco, casi esférico, lleno de líquidos, en la capa externa, o sea, la esclerótica o parte blanca del ojo, y la córnea es fibra y protectora, nada más, no hay más. Pero para que puedan apreciar y al mismo tiempo para ver todo lo que estaban observando, entonces se ve con el ojo espiritual. Entonces el pueblo vio con su ojo espiritual del milagro que se abrió el mar, cruzaron por tierra seca, y cuando terminó, entonces se cerró nuevamente las aguas y al día siguiente había un montón de cadáveres flotando ahí en el mar, en las orillas del mar. Por eso, queridos amigos, vemos ahí entonces el ojo material, digamos así, y el ojo espiritual. Qué interesante.
Otra señal que vieron también los hebreos es cuando salieron de Egipto, de la piedra que les dio agua. Vieron la presencia de Dios. Aún Moisés también quedó sorprendido, porque está en Éxodo en el capítulo 19, cuando el pueblo estaba al pie del monte, porque lo que estamos hablando, pues casi 3 millones, no había agua para los animales, no había agua para ellos. Entonces el pueblo estaba lleno de sed, afligidos de morir de sed en el desierto, afligidos. Y cuando Moisés y Aarón lo quieren matar a pedradas, entonces se fue entre el tabernáculo y empezó a rogar a Dios. Y le dice: ¿qué tienes en la mano? Tengo una vara. Muy bien, te vas a esa roca que está al frente tuya, vas y le hablas a la roca y le va a dar agua. Lo reúne a todo el pueblo, Moisés con su hermano, lo reúne y le dice: pueblo loco, ignorante, ¿qué piensa que no vamos a sacar agua de esta roca? Imagínense. Toca la roca, ni siquiera salió nada. Por segunda vuelve a tocar, él dice: abrí, salió el agua. Y por esa causa también Dios le llama una reflexión a Moisés y le dice: Moisés, ¿qué pasó? Porque su expresión no debía ser eso, su expresión debía ser: pueblo ignorante, loco ignorante, que piensan que Dios no va a sacar agua de esta roca. Ahora sí, pero buscó un poquito hacer lo que lo hace, que lo haga. Pues. Entonces vieron otra maravilla, con el ojo espiritual, lo que pudieron apreciar. No solamente tenemos en esos puntos, tenemos en los ejemplos en el río en tiempo de Josué, cuando van a cruzar del río Jordán, que era justo el tiempo de las lluvias, había mucha agua ahí, era difícil, imposible cruzar, pero Dios le habló que de a 1000 metros de distancia debía estar el pueblo, mandó a los sacerdotes y levitas que cargaran el arca del pacto, y cruzaron. El agua se detuvo en otro sitio y pasaron por tierra seca. Fíjense, son cosas maravillas que pudieron ver la presencia de Dios con ellos. Entonces, con eso ya se puede apreciar con el ojo espiritual. Ver, ver más allá de las apariencias físicas, porque se detenga el agua para que crucen el Mar Rojo. Estaban percibiendo la presencia de Dios. Estaban percibiendo la presencia de Dios, porque empieza, digamos, podemos observar más allá de las apariencias físicas que estamos acostumbrados. Es algo sobrenatural. Entonces ellos podían apreciar todo eso. Tenemos el ejemplo del maná, como es en Éxodo capítulo 16. La gente pedía carne, la gente pedía pan, y le dio pan del cielo. Tantas señales que han podido percibir la presencia de Dios, y eso se ve, pues amigos, no solamente con el ojo normal, sino también con el ojo espiritual. Podían ver, comprobar de la presencia de Dios que no los abandonaba. Aún dice la Escritura que pasaron 40 años y su ropa nunca se envejeció. Después viene la etapa del tiempo de Josué. No, estamos hablando de cuando cruzaron el río Jordán, la toma de Jericó. Vemos ahí ambas cosas. Vieron cómo se empezó a caerse, en este caso las murallas empezaron a caerse cuando llegó el tiempo en el momento de ingresar. Entonces vieron la presencia de Dios, percibieron la presencia de Dios, que cómo se empezaron a desmoronar. Para buscar que afianzarse más. Pero cómo se ve, pues, se puede ver que estaban viendo más allá de las apariencias físicas, lo que uno siempre ve. Este es más allá. Y se lo ve, pues, con el ojo espiritual. Así es, amigos. Tenemos otro ejemplo del rey Baltasar, que era el último rey de Babilonia.
Cuando en el tiempo del rey Nabucodonosor, pues habían llevado los utensilios del templo, habían llevado, había una mesa donde se ponían los panes de la proposición, todo, los vasos, y sobre esa mesa puso sus pies ahí, ebrio, y con toda su gente buscaron que beber en los vasos sagrados, consagrados. ¿Qué pasó después? ¿Ah? Empecé en la pared, ahí donde estaban divirtiéndose, vio pues ahí una mano escribía en la pared, con fuego, escribía, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. El hombre desesperado lo que estaba viendo, se le quitó la borrachera. Entonces vemos que con sus propios ojos estaban percibiendo la presencia divina, estaban presenciando la presencia divina, pero eso para ver con el ojo espiritual. Entonces vieron esa presencia, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Él, desconcertado, pidió que a sus sabios interpretaran las escrituras, pero ninguno lo pudo hacer. Finalmente concurrieron a Daniel, y Daniel interpretó la escritura, anunciando inmediatamente la caída de Babilonia. ¿Ven? Entonces vemos cómo son puntos fundamentales que nosotros estamos viendo, que las cosas se dominan pues con el ojo espiritual. Con el ojo espiritual percibimos la presencia de Dios. ¿Ya? Y el ojo espiritual es la capacidad de ver más allá de las apariencias físicas. Así como le dijo, Mene, Mene, Tekel, que es una palabra aramea. Mene pues significa contado, fue contado. Tekel fue pesado el rey, encontró falto. Parsin, Uparsin, que sí, o Parsin o no, Uparsin significa dividido, un rey no será dividido, y así fue. Vinieron a conquistar los medos y los persas, listo, y así pasó. Esto escrito en Daniel 5, 25 al 28. Otro vemos que con ojos o sea, con la presencia de Dios, vemos en diferentes tiempos, estamos resaltando lo más, porque hay muchos puntos, pero vemos en el caso de los discípulos, por ejemplo, la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Una transfiguración se mostrando su gloria divina para reforzar la creencia de cada uno de ellos de que Él era el Mesías esperado, para que no dudaran de Él durante su pasión y su muerte en la cruz, para que no dudaran, para que sean más, su credibilidad sea más férrea. Con ese fin, Él buscó que se transfiguró, y cuando se transfiguró, pues una nube, dentro de esa nube aparecieron Moisés, Elías, y Jesús estaba al centro. Y quienes presenciaron esa transfiguración fue Pedro, Jacobo, Juan. Ellos presenciaron, ¿no? Para reforzar su credibilidad, para reforzarlo de que Él es el Mesías, y cuando llegue el momento de la pasión y la muerte, no se desespere. Es lo que estoy mencionando, Mateo capítulo 17, 3 y 4. Ahora, otro acontecimiento de la presencia, vemos en el tiempo de los discípulos, según dicen los sabios, que la última cena donde Jesús participó con sus discípulos era pues el cenáculo de este hombre de José de Arimatea, que pertenece al Senado, era un hombre muy importante. Y como eran perseguidos, empezó la persecución esos días, entonces ellos se fueron y se escondieron ahí donde habían participado en la Santa Cena. Ahí se escondieron, ahí estaban ocultos.
Ahí. Entonces, el primer día de la semana, dice la Escritura, el primer día de la semana, estamos hablando del día domingo, el primer día de la semana ellos estuvieron pues reunidos a puerta cerrada por miedo a los judíos, porque lo empezaron la persecución. Y nuestro Señor Jesucristo se hizo presente allí de pie en medio de ellos y le dijo, pasa a vosotros. Imagínense, dijo, pasa a vosotros. Si lo habían enterrado. Y dijo, pasa a vosotros. Excepto que Tomás no estaba presente, también buscaba en otra oportunidad, como se volvió a presentar, dijo, mete tu dedo a mi costado. O sea, ahí vemos acá, pudieron percibir la presencia divina. Pudieron percibir con sus ojos mismos que sale fuera de lo común. Por eso estamos hablando el espejo del alma, estamos hablando, porque estamos yendo más allá de lo que estamos acostumbrados a ver. O sea, percibir la capacidad de ver más allá de las apariencias físicas, más allá. Entonces vemos cómo fueron, y también en ese tiempo se ve. Pero primero vamos a ver lo que estamos mencionando. Y en el tiempo de los apóstoles también. Porque en ese momento, cuando la segunda vez se presenta, ellos recibieron el Espíritu Santo por soplo. Lo que estamos mencionando, Juan 20, 19, 29. Ellos recibieron el Espíritu Santo. Después, ya en la fiesta de Pentecostés, viene pues, el Espíritu Santo. Ellos reciben pues forma de lengua, reciben. En el Hechos, en el capítulo 2, versículo 1, 2, 3, 4, ahí menciona lo que estamos mencionando ahora, lo que estamos mencionando. Ellos estaban pues, recibieron, percibieron, entonces viene la fuerza que empezaron a hablar en diferentes idiomas, etc. Pero vemos acá que podían ver, hubo esa capacidad de ver más allá de las experiencias físicas. Veían y también podían apreciar lo que estaban muchos, decían, se admiraban, ¿cómo acaso no son galileos? Porque Galileo más se dedicó a la agricultura, a la pesca, y nada a lo que es la lectura, o sea, muchos eran analfabetos, en otras palabras. Y ver pues todo esto, no han estudiado, hablan diferentes idiomas, pues, es algo alucinado, es algo que se alucina en esos días, nos hacemos una imaginación. Por eso, para ver eso ya pues, se llama el ojo espiritual. Luego tenemos la conversión de Pablo, también otro acontecimiento. En la conversión de Pablo, él pues, perseguía a los apóstoles, los perseguía y lo metía presos, o a veces lo mandaban a matar. El primero que, cuando Esteban, el primer mártir, murió a los pies de Saulo. Pero como se le aparece una luminosidad fuerte que se quedó ciego y dijo, ¿por qué me persigues? Y luego quedó ciego, hasta que le habló a dónde tenía que ir para que devuelva la vista, etc. Vemos, son cosas que solamente se puede ver con el ojo espiritual, nada más. Por eso, amigos, si hablamos del espíritu, el ojo espiritual, se relaciona mucho con la mente y se relaciona mucho con el corazón, sugiriendo que lo que vemos tanto físicamente como espiritualmente afecta nuestra manera de pensar y actuar. Afecta. Es como decir en estos días, se levante un muerto, alguien viene y hace que se levante un muerto. ¿Cómo? Nos altera. Así. Altera nuestra forma de pensar y actuar, porque vemos una cosa extraordinaria, nunca visto. Recuerdo hace muchos años atrás, junto a mí había un hermano que el espíritu se manifestaba con mucha fuerza, que es mi hermano Melitón Camasca Acevedo, que en paz descanse. El espíritu se manifestaba con mucha fuerza, donde muchos hermanos, cuando era tomado por el espíritu, el que menos buscaba que desaparecer, porque le decía su vida desde la A hasta la Z.
pero no él, sino mediante el Espíritu. Tienes tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, y esto te espera. Y recuerdo la mitad de una fiesta, pero no recuerdo la fecha, y no recuerdo también qué fiesta fue. No, el mes de abril, la Pascua, los panes sin levadura. ¿Qué pasó en ese tiempo? A la mitad de la semana, nadie sabía que en las cabañas un niño había fallecido. Y un santuario, pues imagínense tener a un muerto, contaminaba toda la fiesta. Y si empezaban a hablar por uno por acá, otro para allá, peor se contaminaba, más se contaminaba hablando que otra cosa. Entonces, y Dios no permitió eso. Estaba muerto, como a la 1 de la mañana había fallecido, y como a las 10 de la mañana, estamos todos, los de disciplina, todos en el templo, nadie empieza a caminar, todos en el templo, solamente quedan las dorcas en las cabañas, nada más. Los disciplinas, y como locos, pasan todo el templo, nadie cree, porque había un problema más adentro. Y cuando viene, fue en la mañana, a tocar un himno, los músicos, y bueno, el hombre entró que vosotros le podemos decir, entró en un trance, o sea, el espíritu lo toma como instrumento, lo saca saltando al centro, porque estamos a la mitad del templo, ahí en las bancas, que viene de entonces sale saltando y va hacia adelante cerca del incensario y empieza a hablar. Por su incredulidad, ustedes verán ahora una señal. Imagínense, ¿qué estaba dando a entender? Que había mucha incredulidad. Así como pasó en Egipto para cruzar el Mar Rojo. Imagínense, para la incredulidad, con uno que menos es incrédulo, no nos ha sacado para matarnos, para morir en el desierto, de hambre, de sed. Miren, para que no haya, digamos, para que esa dureza de su corazón y puedan presenciar una señal para que su corazón sea firme. O así como le pasó a los discípulos, ¿no? Que Jesús transfigurado se presentó y delante de ellos, ¿ya? Y para que refuercen más su credibilidad, o en la transfiguración igual, para que reforzar, eso viene para reforzar nuestra credibilidad de la presencia de Dios. Y podemos ver pues con el ojo, no solamente con el ojo material, sino vemos y empezamos a ver más allá de lo común. Entonces vemos, para nosotros afirmar, eso lo hace con fin Dios, para que el hombre tenga más credibilidad, así como en el tiempo de nuestro Mesías, para que la gente crea que Él es el Mesías. El Espíritu hacía tantas señales, levantaba muertos, expulsaba demonios, ganaba un montón curaba muchos enfermos, para que vean que la presencia de Dios ya está. Y eso se ve, pues se aprecia con el ojo espiritual. ¿Y qué pasó? Y dijo, el Espíritu dice, traedme ese niño que ha fallecido. El que menos se sorprendió, las autoridades en especial. ¿Y cómo sabe? Y más todavía, pasando una fiesta, 2 policías, peor, los hombres estaban nerviosos, o sea que estaban pasando un momento de mucho aprieto. Y por su parte la madre estaba desesperada, ahora lo traje al niño delicado de salud, ahora mi esposo me va a matar. Y era incrédulo encima el esposo, peor todavía, las cosas iban a ser muy graves. Cuando llevaran al niño, la madre en sus brazos, y pesaba tanto porque tenía como 4 a 5 años, y una persona cuando fallece pesa hasta el triple, creo que pesa una persona. La pobre madre con la justa llevándole a esa criatura muerta. Y luego dice el Espíritu, tender una manta en el piso, ponerlo, dice, con el dorso hacia el cielo, ahí la criatura, abrir un poco la camisa,
la desbotonaron hasta cierta parte, y luego dice, el espíritu lo llamó por su nombre, si ni siquiera lo conocíamos a esa criatura, pero le llamó por su nombre y le dijo, levántate. Y se levantó la criatura, sana, ni siquiera enferma, sana. Se levantó, miró para todos los ángulos, miró. Vio a su madre que estaba cerca, se levantó y se fue corriendo ante su mamá, a abrazarlo, le dijo, mamá, 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 mamá. Por eso vemos, son cosas que nosotros es para percibir la presencia de Dios. Estamos viendo más allá de las apariencias físicas. Ese es para entender la presencia de Dios, la verdad espiritual. Por eso vemos nosotros con el ojo espiritual todo esto, para ver la presencia de Dios, porque son cosas que vienen a ser más allá de las apariencias físicas, más allá. Por eso dicen los grandes pensadores que el ojo se relaciona con la mente, se relaciona con el corazón, sugiriendo de lo que vemos tanto físicamente como espiritualmente, y afecta nuestra manera de pensar, afecta nuestra manera de actuar, afecta. Porque ahí, imagina, nunca hemos visto, y al menos de mi parte, nunca vi ver esto. Entonces afectó mi forma de pensar, mi forma de actuar, afectó porque es algo sobrenatural. Es admirable cómo el ojo bueno o sano asocia con la iluminación espiritual, mientras que el ojo malo o enfermo se relaciona con la oscuridad y la ignorancia espiritual. Todo ello nos invita el libro sagrado para ver lo que pasó y también lo que nosotros lo empezamos a percibir, a cuidar nuestro ojo espiritual, evaluar lo que ingresa en nuestra mente y asegurarnos que sea luz y no oscuridad. A esto se le llama estar siempre vigilantes. Y nuestro ojo espiritual se abre cuando buscamos de verdad a Dios, cuando buscamos de verdad o buscamos a la verdad y vamos a encontrar la presencia de Dios. Así como tenemos este lindo ejemplo del criado de Eliseo, eso está en 2 Reyes 6, 14, 15, 16, 17, 18. En ese tiempo estaban en guerra, pero los asirios estaban en guerra con el pueblo de Israel. Entonces ellos tramaban cómo hacer sus emboscadas, para que puedan ganar la guerra, pero luego no sabían ellos que en Israel había un profeta llamado Eliseo, y él mandaba avisar al rey que se cuide porque esto trama por el rey de Siria, trama esto, tal cosa está tramando. Entonces, hasta que el rey de Siria dice que entre nosotros hay uno que es un informante. ¿Quién me está traicionando? Entonces levanta un siervo y dice, no, acá nadie te traiciona. Lo que pasa que allá en Israel hay un profeta llamado Eliseo y él es el que le informa todo lo que tú estás haciendo. Hasta los más secretos de tu cámara te lo dice y le dice, ya sabe. Entonces el rey ordena, vayan, me buscan, ¿dónde se encuentra para ir? Y le dijeron, luego le buscan la información, dice, está en Datán, en la ciudad de Datán. Y manda pues como le dijeron, ¿dónde está? Y envió pues su ejército, hombres a caballo, sus carros, cosas que fueron pues, y llegaron pues en la noche y lo cercaron toda la ciudad. Y en la mañana se levanta su siervo de Eliseo y vio pues el ejército sirio que tenía pues cercado toda la ciudad. Y corriendo se va de miedo y le dice a Eliseo, le dice, nos han cercado los sirios, nos han cercado toda la ciudad. Entonces, ¿qué hace Eliseo? Con esa plena confianza, va y ruega, ora a Dios y le dice, no temas, muchacho,
porque más son los que están con nosotros con los que están con ellos. Y en eso empezó a orar y le dice, ruégote, oh Señor, que abra sus ojos a mi siervo para que vea que nosotros somos más que ellos. Entonces Dios abrió los ojos del siervo y miró, y el monte estaba lleno de gente a caballo, de carro de fuego, pero alrededor de Eliseo. Y posteriormente oró también Eliseo para los sirios, que los sirviera con ceguedad para que ellos no puedan ver. Y ahí cuando lo lleva y lo deja pues en el centro de la ciudad, le deja en la plaza de armas, lo deja pues frente al rey. Ahí dijeron que lo matamos, no, deben de comer, y se fueron, nunca más regresaron. En resumen, queridos amigos, en resumen amigos, el ojo espiritual es una metáfora para describir la capacidad para ver más allá de lo físico y percibir la verdad espiritual, percibir la presencia de Dios y las verdades espirituales que están presentes en la vida. Eso es, amigos. Por eso decía el apóstol Pablo en su carta a los Efesios 1, 6 a 18, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria vosotros en mis oraciones, que el Dios de Cristo Jesús, el Padre de la gloria, se manifieste en ustedes, dándoles un espíritu y sabiduría para que lo puedan conocer, que los ilumine la mirada interior, miren, que los ilumine la mirada interior. En otra versión dice, para que alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que vean lo que esperamos a raíz del llamado de Dios y que entiendan la herencia grande y gloriosa que Dios reserva a sus santos y comprendan con qué extraordinaria fuerza actúa en favor de nosotros los creyentes usando toda la eficacia de su poder. Así, queridos amigos, vamos a actuar, vamos a hacer como hizo el apóstol Pablo. Por eso, le vuelvo a comentar, el ojo espiritual es una metáfora para describir la capacidad para ver más allá de lo físico y percibir la verdad espiritual, la presencia de Dios y las verdades espirituales que están en nuestra vida, así como el apóstol Pablo rogó que nos ilumine nuestra mirada interior, que nos ilumine para poder comprender, contemplar estas maravillas de nuestro Creador, porque el tiempo es llegado. Para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y compartan con sus amistades para llegar a más sedientos de la palabra de Dios.